La vida entera de Jesucristo, su sacrificio y su resurrección son un reflejo de la pasión que Él tiene por la humanidad, una vida llena de compasión por las ovejas sin pastor. Nuestro corazón late por Jesús y por vivir los principios que nos enseñan. Esa es nuestra identidad. Él nos inspira a seguir sus pasos al convertirnos en sus discípulos. En nuestra familia reconocemos a Jesús como quien nos salvó, nos purifica, cura nuestras heridas y es nuestra esperanza eterna. Es por eso que entendemos la importancia de llegar a más personas para que lo conozcan a Él, así como nosotros también lo hemos conocido. Y por medio de su Espíritu somos llenos de compasión y respondemos con pasión, siendo partícipes cada día del maravilloso honor de hacer el nombre de Jesús conocido en cada rincón en el cual aún no le han oído. Buenos días familia, buenos días amigos, buenos días iglesia. Nos alegra en este domingo poder celebrar con cada uno de ustedes la presencia de nuestro buen Dios. Así que prepárate porque Él nos va a hablar y vamos a tener un tiempo de conexión poderoso de su mano y de su poder. Bueno, estamos agradecidos con el Señor porque nos permitió vivir una vez más y hoy podernos encontrar nuevamente toda esta familia. Les pedimos que si están todavía por allí dando vueltas en la casa, todos aprovechen este momento, ya se sienten, estén allí organizados y listos para empezar nuestro tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Así que hoy vamos a tener la continuación de nuestra serie que iniciamos la semana pasada. Nosotros somos reflejos del amor real de Dios. Así que prepara tu corazón, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Lo invito entonces a que esté allí sentado con sus niños y vamos entonces a inclinar nuestro rostro y a adorar al Señor por medio de esta oración. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque sabemos, Señor, que es un gran privilegio el que nos permites vivir, Señor, hoy. Amén. Gracias, Señor, porque en medio de tantas cosas que se están viendo en el mundo, Señor, hoy podemos gozar de este espacio en familia. Señor, podemos gozar de este espacio tranquilo, reposado, Señor, en nuestros diferentes lugares. Dichoso, Señor, de saber de que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que está pendiente de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esa bendición tan grande y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tomando hoy todas nuestras cargas, seas tú tomando hoy todas nuestras preocupaciones, Señor, y nos ayudes a descansar. Amén. Que este tiempo, esta hora, este tiempo que vamos a estar, Señor, en torno a tu palabra y a tu presencia, podamos encontrar un refrigerio, Señor, en medio de todo lo que vamos a hablar, de las canciones, Señor, de todo lo que meditaremos hoy. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en cada uno de nuestros hogares, que tú estás en cada lugar donde nosotros nos encontremos, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias. Pedimos que tu Espíritu Santo sea hoy en medio de nosotros, Señor, haciendo, Señor, lo que debe hacer en cada uno de nosotros. Aleluya. Por amor, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén. Amén. Así que hoy vamos a ver el primer aspecto de esta serie y es el llamado. Entonces, en este momento los invitamos para que adoremos al Señor por medio de unas alabanzas. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti.
Para ti, Señor, mi corazón y todo lo que soy. Digno eres tú, Señor, santo, grande, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Con el corazón yo te alabaré. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas
vamos a continuar con nuestra serie y este primer aspecto es el llamado. Y uno de los primeros personajes de los cuales queremos hablar es del rey David. Pero antes de hablar de él, tenemos que entender que el llamado es un privilegio. Entre tantos millones y miles de personas que hay en el mundo, que tú y yo hayamos sido llamados es algo muy especial, porque el Dios de los cielos puso su mirada en usted y en mí. Y eso es clave, ¿por qué? Porque muchas personas durante la historia del mundo han tenido el privilegio de ser llamados para cumplir privilegios o compromisos muy grandes, misiones muy extensas, pero se han sentido orgullosos de acuerdo a quién los llamó. Así que vamos a ver quién es que nos ha llamado. Segundo, también el cómo nos llama, cuáles circunstancias están sucediendo alrededor nuestro para saber que Dios específicamente quiere que nosotros sirvamos para esa época, para esa comunidad en específico. Y también el para qué. ¿Cuál es el propósito de ese llamado? ¿A qué Dios nos está enviando a hacer, a decir, a desarrollar para cumplir ese propósito que Él quiere? Así que Jesús es el modelo y nosotros vamos a mirar algunos de estos personajes bíblicos que nos quieren enseñar. Y el primero está ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 16. Yo quiero que vayas conmigo a tu Biblia y mientras tú la hallas, el profeta Samuel está buscando el sucesor del rey Saúl y que ese sucesor sea un hombre conforme al corazón de Dios. Él llega a la casa de Isaí donde Dios lo ha guiado para que unja a uno de sus hijos. Isaí le muestra a 7 de sus hijos, pero todavía faltaba uno de ellos. Y dice el verso 10 del capítulo 16 de Primera de Samuel lo siguiente: E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que Dios nos está mostrando estos 3 aspectos del llamado en el rey David. Importante, ¿quién fue que lo llamó? Fue Dios, quien a través del profeta, a través de su siervo, porque el profeta representa la presencia de Dios en medio del pueblo. El profeta representa la voz de Dios. Así que tú y yo hemos sido llamados, así como David, por Dios. Esa persona que nos predicó, aquel que nos convocó a ser parte de ese ministerio o de esa empresa o de ese lugar donde tú y yo prestamos un servicio a Dios, llámese trabajo, estudio o familia, fue Dios quien nos llamó. Y sintámonos gozosos y privilegiados de que el Dios de los cielos nos haya llamado con un propósito grande. Y lo importante es que el cómo da la clave, porque a cada uno Dios lo llamó de una manera distinta. Muchos miramos los ejemplos de muchos personajes bíblicos o de otros siervos de Dios a través de la historia y ningún llamado se puede comparar. No podemos esperar que Dios lo haga de la misma manera con el uno o con el otro. Por eso no es recomendable compararnos con ninguna otra persona a la cual Dios haya llamado. A cada uno lo llamó para algo específico y también para algo general, que es poder difundir su nombre y establecer su reino en la tierra y darlo a conocer. Pero el propósito específico tiene características específicas. Y el cómo en el caso de David es algo muy especial. Porque David, menospreciado, aún tenido en poco, ya que todos los hijos son mostrados, pero él queda de último. Y si el profeta no le pregunta a Isaí, Isaí no recuerda que tiene un hijo cuidando las ovejas. Así que el menospreciado pasa a ser un siervo de Dios, pasa a ser reconocido de parte de Dios. Y ese proceso es totalmente diferente al próximo siervo que vamos a ver, porque cada uno vive un proceso diferente. Pero el para qué es clave, el para qué es importante. Y creo que en el rey David, que establece un reino el cual alrededor de Israel se da a conocer y tiene poderío y tiene extensión y logran muchos recursos y logran muchas victorias, tiene una clave y es importante porque el para qué es Dios quien lo establece. No es lo que tú quieres, lo que yo quiera, sino a lo que Dios nos ha mandado. Y quiero que vayas allí al siguiente capítulo, del capítulo 17. Vamos a mirar
el verso 34 al 37. Están en medio de la batalla con Goliat, y ahí Dios, a través de David, nos muestra cuál es el propósito de este llamado. Verso 34 del 17 de Primera de Samuel. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Así que el llamado específico de David, además de reinar y además de guiar el pueblo de Israel tratando de hacer las cosas conforme a Dios, que es el llamado general y el llamado universal a cada uno de sus siervos, tiene un llamado específico. Y ese llamado es a pelear, ese llamado es a libertar, ese llamado es a defender el pueblo de Dios. Y tú y yo vemos en Jesús ese reflejo. David es un reflejo del amor de Dios para con su pueblo. Él está llamado a liberarles, Él está llamado a defenderles, y Jesús cumple esa función. Y el modelo de David es el modelo de Cristo, y tú y yo somos ese modelo. Unos que son más calmados, son más apaciguados, tendrán ese rol pastoral de cuidar, como cuando Él cuidaba las ovejas. Pero otros que son más arrojados, más impulsivos, tendrán ese rol de liberar, de pelear, de ir y defender la causa de Dios. Unos apóstoles que emprenden proyectos, otros pastorales que cuidan las ovejas. Pero cualquiera que sea el rol, Dios tiene un para qué. Y es en la presencia de Dios, en la oración, en la búsqueda de Dios, donde tú y yo vamos a entender si Él nos hizo ingenieros, odontólogos, amas de casa, colaboradores en una empresa, obreros, operarios o independientes, hombres de ventas u hombres de asesoría, de servicios, cualquiera que sea, las mujeres, el rol que tengan en sus empresas o en sus hogares, Dios te lo ha dado, nos ha entregado esa vocación para que la pongamos al servicio de Dios. Y el llamado específico que Él nos ha hecho es que con esos dones y esos talentos que Él nos ha entregado, le sirvamos con todo el corazón. David, un valiente que arrebataba sus ovejas del oso, del león, que sabía que Dios respaldaba esa pelea, esa guerra, esa liberación a sus ovejas, ahora lo respaldaría ante los ejércitos enemigos. Y hoy en día nuestra vida, la vida cristiana, tiene muchos enemigos. Y alrededor hay toda una cultura que quiere dañar el ambiente entre Dios y los hombres. Pero aquellos que han sido llamados a defender la obra de Dios, a liderar proyectos, a ir adelante y pelear a la causa de Dios con su corazón humilde, con su actitud, con su testimonio, no con armas, porque esas son del mundo, sino armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dotado de dones y talentos, y así como David, Dios lo llamó, así como David en una época donde sus gobernantes estaban en decadencia, estaban errando y equivocándose, aún habiendo sido escogidos por Dios, ahora Dios escoge a David para reemplazar ese gobierno, para liderar, para libertar, para batallar. Pero al principio no fue así. Él era menospreciado, tenido en poco, y ahora es reconocido, tanto así que las personas cantaban y alababan el nombre de David porque vencía y era victorioso, y Saúl y otros les daba envidia. Tú y yo podemos levantar miradas que pueden ir y señalarnos, pero tenemos que estar seguros de quién fue que nos llamó, para qué nos llamó, y ir adelante en busca de cumplir ese propósito. David es un gran ejemplo del modelo de Jesús. Vamos a mirar el segundo llamado de hoy. Por un periodo largo de la historia, el pueblo de Judá se vio sometido a unos cambios, a unas situaciones diversas en los cuales ese pueblo, digamos que se desnaturalizó. El pueblo de Dios ya verdaderamente no honraban a Dios de corazón, sino que ellos, aunque seguían algunas costumbres religiosas, en sus corazones verdaderamente no honraban y no amaban a Dios. Entonces, debido a eso, empezaron a notarse en la sociedad de ese tiempo
muchas cosas que eran catalogadas como actos inmorales, ¿cierto? Eran catalogados como idolatría también, había mucha idolatría en ese tiempo, y resulta que eso ocasionó pues que el Señor se enojara con ese pueblo. Y resulta que por esos tiempos, cuando ese pueblo estaba sumido en ese pecado principalmente de la idolatría y donde ellos se comportaban de una manera que a Dios no le agradaba, resulta que había un sacerdote que tenía un hijo y ese hijo se llamaba Jeremías. Vamos a mirar el llamado que el Señor le hizo a Jeremías. Entonces yo los invito a que si estás tomando apuntes o si estás leyendo ahorita mismo en tu Biblia, vamos a ir al capítulo 1 de Jeremías y vamos a estar trabajando Jeremías del capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 19. Vamos a tocar algunos de esos versículos que nos van a aportar algo muy importante hoy para eso que estamos hablando acerca del llamado. Entonces, en medio de esa sociedad de ese tiempo donde había tanta influencia de otros dioses, de otras culturas, ese pueblo se había desnaturalizado y estaban viviendo en medio de unos actos que para Dios no eran agradables. Y entonces Dios, para ese tiempo, dice en el versículo 4, dice que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, está narrando Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. En otras versiones dice porque soy muy joven aún. Resulta que el Señor por esos tiempos, dice la narración que está haciendo Jeremías, que Dios le dijo, vino a él y le dijo, yo ya te había visto. Desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo ya te había visto. Y cuando estabas en el vientre de tu mamá, yo te santifiqué, yo te escogí para que fueras profeta a las naciones. Inmediatamente no sé qué pudo haber pasado por la mente de Jeremías, pero yo me pongo a pensar y me pongo en los zapatos de él y tuvo que haber sido un impacto tremendo. Tremendo porque en ese momento, cuando viene el mismísimo Dios y le dice toda esta cantidad de cosas que le conocía desde lo más íntimo, desde lo primero de su vida, tuvo que haber sido un gran impacto para él. A veces nosotros escuchamos en la Biblia y hemos escuchado predicaciones donde dice que Dios conoce lo más profundo, que Dios ha estado con nosotros siempre, pero de escucharlo a verdaderamente creerlo y que venga el mismo Dios y te lo diga allí, eso tiene que ser un impacto tremendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Jeremías inmediatamente se fijó en sus limitaciones y pensó, ¿yo? ¿Pero cómo yo? Y ahí fue todo lo que le contestó, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo en tiempos especiales, en circunstancias de vida complejas, en sociedades, en el mundo entero, cuando hay tanta necesidad, Dios ya tiene vista la solución para esas necesidades y Él escoge personas para situaciones, para tiempos de la vida, para épocas concretas, con unos propósitos concretos. Y esto fue lo que le pasó a Jeremías. Yo no sé, pero cuando estuve leyendo y mirando un poco acerca de esta historia, dice que cuando Jeremías se refirió acerca de que él era muy joven todavía, él se podía estar refiriendo a dos cosas, que era muy joven en edad, o sea que de pronto todavía estaba en su adolescencia, o que de pronto él estaba pensando en que es que para ser profeta todavía me falta un poquito, creo que me falta autoridad, porque para ser un profeta, que es el que va y lleva la voz de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, necesitaba tener algo de influencia, algo de autoridad. Y quizás por su corta edad, Jeremías consideró que ese todavía no era el tiempo para él. Pero el Señor consideró que sí era el tiempo, que sí era el tiempo. Entonces, imagínense, si Jeremías tenía un promedio de 20, 30 años, que era más o menos la edad que los profetas podían como más o menos enlistarse para ya ser profetas, imagínense que 20 o 30 años atrás Dios ya se lo había pensado para ese propósito. Entonces cuando el Señor viene a nosotros y nos hace algún tipo de llamado, a veces nosotros respondemos, yo todavía no estoy preparado. Pero si Dios nos está haciendo un llamado en este momento particular es porque Él cree que ya estamos listos.
¿Y para qué desconfiar de lo que Dios cree, verdad? Ahora vamos a ver cómo fue que Él lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque Dios, cuando nos llama a nosotros, hay diferentes formas de que Él lo haga. Quizá la forma como me llamó a mí para servirle es diferente a la forma como te ha llamado a ti, como la forma que ha llamado a otras personas. Entonces, Él primero toma a un joven, ¿cierto? Ese joven, generalmente los jóvenes muchas veces creemos que no tienen casi autoridad, ¿cierto? Que ellos deben de estar sometidos a autoridad. Y resulta de que Él toma un joven y ¿qué hace? Le da autoridad. O sea que esa limitación que Él sentía que tenía, el Señor se la resolvió. También, ¿qué otra cosa consideraba Jeremías que para qué no era bueno? Para hablar. Y resulta que ¿qué le dijo Dios? Tranquilo, que mis palabras las va a tener usted en su boca. Entonces, las dos limitaciones que Jeremías sentía que tenía, el Señor se las resolvió. Como quien dice, ya no hay por qué poner obstáculo, ya no hay por qué poner un pretexto. Yo ya te resolví todo eso. Entonces, el Señor, miramos en el versículo 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor le está diciendo, no diga que usted es un niño, no diga que usted no puede, no diga que todavía no es el tiempo, porque todo lo que yo le mande, usted lo va a hacer. Él le está diciendo, en ese mismo momento le está diciendo, yo te voy a mandar para que seas alguien que lleve, que porte mi palabra a las naciones y a los pueblos. Ya le dijo que era lo que lo iba a mandar a hacer. También le dijo cómo él tenía que asumir eso. Le dijo, usted tiene que ir, o sea, usted tiene que obedecer lo que yo le estoy diciendo. Obediencia le pidió. Deje los pretextos, porque ahí fue cuando le dijo, yo voy a poner en el versículo 9 donde le dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces le dijo, simplemente obedézcame, deje los pretextos porque ya solucioné lo que tenía que solucionar, sus limitaciones ya déjelas de lado y no tenga temor. Le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces lo llamó, le dijo qué era lo que lo iba a mandar a hacer, ¿cierto? Y luego le dijo cómo tenía que asumir ese llamado. Sin temor, con obediencia y dejando las limitaciones de lado porque el Señor se las había resuelto. Entonces ahí el Señor es bueno, porque el Señor cuando nos llama a nosotros, como llamó a Jeremías, en este caso particular, el Señor lo llamó, le explicó qué era lo que tenía que hacer y le dijo con qué actitud tenía que asumirlo. Vamos a ver el Señor cómo le explica el llamado particular que le estaba haciendo. Él le había dicho que lo había llamado como profeta a las naciones, ¿cierto? Pero no le había dicho particularmente qué era lo que tenía que hacer o a qué se iba a tener que enfrentar. Y en el versículo 10 podemos ver donde dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cuando a alguna persona se le dan estas 4 acciones, ¿cierto?, que debe desarrollar, nos podemos imaginar que es una persona quizás no muy popular, una persona que quizás no la van a querer mucho, una persona que probablemente va a tener contradictores, que va a tener oposición, que no van a haber personas que lo van a apoyar mucho. ¿Por qué? Porque dice que es una persona que va a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar. Alguien que va a hacer cosas que quizás para otros van a ser desfavorables, cosas con las cuales otros no se van a sentir bien. Y al final dice que también lo lleva para edificar y para plantar. Pero esto nos deja ver a nosotros que el propósito particular de Jeremías se veía envuelto en una serie de situaciones muy difíciles para él. Él se iba a tener que ver enfrentado a situaciones de vida de riesgo, de peligro, de temor, de soledad, quizás de sentirse abatido por muchas de esas situaciones que iba a tener que enfrentar en un futuro. Pero el Señor en ese tiempo
era lo que necesitaba, y él consideró que Jeremías era la persona indicada para hacer ese trabajo. Hoy usted y yo somos las personas indicadas para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. El indicado no es aquel, el otro, los indicados somos nosotros. Quizá eso haya que pagar un costo grande, y seguramente sí lo hemos estado pagando, pero debemos estar tranquilos porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios y estamos caminando en los propósitos de Dios por los cuales Él nos llamó. Y si miramos el resto de la historia de Jeremías, y los invito a que estudien este libro, que es un libro muy hermoso, se van a poder dar cuenta cómo Jeremías era una persona común y corriente como nosotros. Una persona que enfrentó frustraciones, tristezas, dolores, pero que también enfrentó el poder de Dios, enfrentó la cercanía con Dios y el saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, que eso sea lo que finalmente nos llene a nosotros cuando estamos desarrollando propósitos para la gloria y para la honra del Señor. Entonces, esta fue la forma como el Señor tuvo ese llamado particular con Jeremías. Ahora vamos a ver el tercer personaje bíblico que nos muestra un llamado también muy especial. Ya vimos a David, el cual era menospreciado y ahora viene a ser reconocido, el cual se le delegaban cosas muy sencillas, muy humildes, y que ahora sería el libertador, el gobernante y el gran defensor de Israel. Vemos el llamado de Jeremías, un hombre joven, el cual tenía muchos temores y situaciones personales, pero que cumplió el llamado de Dios a pesar de sus dudas y sus temores, y cumplió el propósito de Dios. Y ahora vamos a ver el llamado de Pablo, quien se llamó Saulo, y de una u otra manera tuvo un encuentro con Jesús, el cual transformó su vida y pasó de ser perseguidor de la iglesia y pasó de ser ese amenazante de la iglesia, creyendo que hacía un bien para Dios, a ser ahora perseguido, predicador y aún amenazado a causa de Dios. Y todos tres reflejan a Cristo, todos tres son modelo de Cristo, cada uno de acuerdo a sus características. Por eso es que no debemos compararnos con ningún otro siervo ni con ningún otro llamado, porque Dios tiene un llamado específico. El general, el universal, es darlo a conocer, es tener una relación con Él y que su gloria se extienda sobre la tierra. Pero tú y yo tenemos llamados específicos con el cual Dios nos une a otros para que cumplamos el llamado universal. Y vamos a verlo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, porque Saulo viene persiguiendo la iglesia. Y en el verso 15, en el verso 16, vemos lo que Dios le dice a Ananías cuando debe ir a orar por Pablo para que reciba el Espíritu Santo y pueda ser liberado y transformado al nuevo hombre que Dios quería que él fuera. Entonces dice el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 15 y 16, lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y hay dos características en este llamado y lo veremos en el para qué. Pero lo primero es que es Dios quien lo llama. Jesús le sale al encuentro ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos y detiene su avanzar equivocado creyendo que le servía a Dios al perseguir a los cristianos. Y Jesús se le aparece y de una manera sobrenatural cambia su perspectiva y lo lleva a una situación de ceguera y a una situación de ayuno para que reflexione en sus caminos. Diferente al llamado de David, diferente al de Jeremías, diferente ahora el de Pablo. Pero es Dios el que los llama, es Dios el que nos llama a ser reflejos de su amor. El amor para con el pueblo y la liberación y la defensa a través de David. El amor para con el pueblo a través del mensaje de corrección, de volver el corazón a Dios, de quitar la rebelión del pueblo a través de Jeremías. Y ahora el mensaje a reyes, a sacerdotes, a gente poderosa, al mismo pueblo de Israel, a los gentiles que eran menospreciados por los judíos para que reciban el mensaje que los mismos judíos habían rechazado. Ahora Saulo, de opositor y perseguidor, pasa a ser un seguidor y también a ser perseguido. Y lo vemos aquí que es Dios quien lo llama. Un encuentro sobrenatural totalmente diferente al de los apóstoles y al de otros siervos de Dios. Además, vemos el cómo, la situación en ese momento de Israel, en Jerusalén y en todo el pueblo, era de persecución a esta nueva secta que según ellos eran los cristianos,
Jesús es muerto, es resucitado, pero los apóstoles reciben el Espíritu Santo y empiezan a ser esparcidos por todos los terrenos para predicar la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios hoy nos recuerda que nosotros también fuimos llamados, ungidos por el Espíritu Santo para llevar el mensaje por encima de toda amenaza, de cualquier tipo de obstáculo que se pueda presentar. Tú y yo somos dotados con unos dones y talentos. En el caso de Saulo, era aguerrido, era perseguidor, era fiel a la palabra, era fariseo de condición y romano de nacionalidad. Pero él iba con todo ese ímpetu, pedía cartas, perseguía, estaba allí cuando mataban a Esteban, cuidaba las ropas del asesinado. Él estaba dispuesto a servirle a Dios con todo ahínco, pero con una doctrina equivocada. Y ahora que Jesús viene y le cambia el chip, ahora que Jesús viene y le hace un llamado y a través de Ananías impone manos y el Espíritu Santo le llena, ahora esos dones y talentos se transforman del mal al bien. Y tú y yo en una época estuvimos sirviéndole al enemigo, fuimos esclavos del pecado. ¿Cuántos de nosotros bailábamos, de pronto nos emborrachábamos o incitábamos a hacer actos que no le glorifican a Dios? Y hoy le servimos a Dios, invitamos a hombres y mujeres a que sean parte de la obra de Dios, a que caminen de la mano de Dios y puedan tener un corazón sensible a su voz. Así que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de caminar con Dios de la mano, de cambiar ese pasado de oscuridad a este presente de luz a cada una de las personas que hay a nuestro alrededor. Así que el llamado es tan emocionante que Pablo lo va a decir ahora a los romanos, una nación o un imperio que los tenía gobernados y que influenciaba en todo el mundo conocido de la siguiente manera. Así que vamos a Romanos capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versos de este tratado de la doctrina de Pablo, quien es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Las iglesias fueron edificadas a través de las enseñanzas de Pablo y hoy en día nosotros somos edificados por estas cartas. Y dice Romanos capítulo 1 del 1 al 7 lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que esta salutación que hace el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, en la mayoría de sus cartas es similar. Dice que ha sido llamado, como lo decía Ananías, a anunciar el evangelio, pero también lo decía Ananías, a padecer por su nombre. Jesús fue llamado por Dios para publicar las virtudes de Dios, para hacer las maravillas de Dios, pero también a padecer a causa de la palabra de Dios, a causa de servirle a la comunidad. Jesús fue maltratado y perseguido. Así que ahora Pablo también es reflejo de Cristo, porque lleva el mensaje de salvación a todos los niveles de la sociedad, pero también imagen de Cristo, reflejo del amor de Dios, porque le tendría que padecer a causa de la palabra y de la obediencia. Y se lo está diciendo a los hermanos en Roma. Les está diciendo que su llamado es al apostolado, que Jesucristo es quien lo ha llamado, que ahora somos, usted y yo, reflejos de Jesús, que donde quiera que vayamos sería el amor de Dios, la gracia de Dios y el testimonio, el ser santos, el vivir una vida de santidad, de amor, de colaboración, de generosidad con nuestro prójimo, lo que predicaría el amor de Cristo. Que llevemos el mensaje tanto encarnado en nuestras propias vidas, nuestras formas de ser, pero también proclamado en el mensaje que le damos diariamente a las personas con que tenemos contacto. Así que si tú y yo nos sentimos orgullosos, contentos, felices de que Dios nos haya llamado, nos estamos identificando con cada uno de estos personajes. Hoy podemos cambiar la historia de cualquier persona que está a nuestro alrededor si le damos la oportunidad de conocer el mensaje de Jesús, conocer al Salvador y saber
que por el amor de Jesús, por la obra de Cristo en la cruz, el que se arrepiente, se aparta de su pecado y cree en Jesús, será salvo y será perdonado. Y hoy tenemos esa oportunidad, ser parte de la obra de Dios, ser ese milagro de Dios a través del cual usted y yo podemos darle la oportunidad de salvación a alguien. Así que el privilegio de ser llamados es grandioso. David, Jeremías, Pablo son ejemplo, pero mira lo que es. Cada uno es reflejo de Cristo. Tú y yo vamos a reflejar a Cristo donde estemos. No importa que luchemos, no importa que tengamos adversidad, no importa que tengamos debilidades. Dios nos va a usar tal cual somos y de distintas maneras, porque a todos los llamó de distinta manera y todos fueron usados de distinta forma. Asimismo, Dios nos quiere usar a usted y a mí. Asimismo, Dios quiere que nosotros seamos usados para su gloria. Y ahora vamos a ver qué conclusión podemos sacar de este mensaje. Bendito amor de mi Señor. Así que como conclusión en esta mañana, tenemos que llevarnos este mensaje que Jesús lee delante de toda la sinagoga cuando está iniciando su ministerio. Cuando viene del desierto de ser probado y ungido por el Espíritu Santo para por la palabra vencer toda tentación. Y es allí donde Jesús se para a leer en medio de la sinagoga, y vamos a mirarlo en el capítulo 4 del libro de Lucas, en el Evangelio, y vamos a ver de ahí del verso 16 al 22 lo que dice. Así que ve conmigo a Lucas capítulo 4, verso 16 al 22, la primera parte. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Jesús está iniciando su ministerio y declara el propósito para el cual fue llamado. Dios lo llamó, sentado a la diestra del Padre, es enviado para venir como siervo a vivir y mostrarnos el modelo de Dios, el modelo de vida perfecta en Dios. Segundo, además de que Dios lo llama, también hay un ambiente en su territorio, en su comunidad. Están siendo oprimidos por los romanos, son esclavos y se han apartado hacia la religiosidad. Buscan a Dios, pero lo buscan como una religiosidad o con una obligación, solo cumpliendo rudimentos y no una entrega de corazón, poniendo mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Y Jesús viene a cambiar esa esclavitud de los corazones, no a libertar como lo hizo David a la fuerza o con la guerra, no a sufrir o a padecer como le tocó a Jeremías en medio de una situación, de una vida en medio de Israel muy difícil, sino que viene bajo el yugo de un imperio romano, el cual los obliga a muchas cosas que ellos no quisieran hacer porque no honran a Dios, y además de eso a libertar de la cautividad de la religiosidad. Pero Él trae bendición, porque ya los niños no serían menospreciados, ya las mujeres no serían puestas en poco, ya los enfermos no serían apartados como algo menospreciado, ya el pecador no sería mirado de la misma manera, el publicano no sería criticado, sino que todos se amarían unos a otros a pesar y además de las diferencias que pudieran tener con samaritanos o con gentiles o con gobernantes. Todos pudiesen ser una familia. La iglesia de Jesús, a través de la obra de Cristo en estos mandatos, en estas responsabilidades. Y es Dios quien lo unge, dice Jesús. El Espíritu de Dios está sobre usted, está sobre mí, y nos ha ungido con estas capacidades: vista al ciego, libertad a los cautivos, sanidad al enfermo. Dios nos ha dado la capacidad de orar, de dar una palabra que levante, que liberte, que sane, pero necesitamos ponerlo en práctica, y es por eso que Dios nos rodea de tantas personas todos los días.
Es por eso que Dios nos ha dado estas capacidades de hacer proyectos tanto en la empresa, en la familia, como en la comunidad. En la misma iglesia hay muchas formas de servirle a Dios y Dios te ha ungido, me ha ungido con capacidades especiales. Así que hoy pueda que seamos menospreciados como David o reconocidos como cuando fue rey. Pueda que seamos temerosos cuando se le hizo el llamado a Jeremías, pero luego valientes a pesar de que las personas no le prestaron atención. O pueda que seamos como Saulo, perseguidores, fuertes, aguerridos, pero luego terminar con amor sobre todas las personas, perseguido, pero lleno de valentía para hablar la palabra. Cualquiera que sea tu condición y la mía, somos instrumentos en las manos de Dios para llevar salvación a la tierra. Así que la esperanza del mundo es Jesús, pero reflejado en usted y en mí. La esperanza, la luz del mundo es Jesús, pero manifestado en las expectativas, en las acciones que desarrollamos cada día de un amor real, de un amor vivido, no teórico, sino un amor de acciones, un amor que abraza, que perdona, que cuida, que da, que sirve, que está atento a las necesidades de su alrededor. Y eso es una bendición, el privilegio que hoy tenemos de vivir y de ser hijos de Dios y de ser discípulos de Cristo no se compara con ningún título universitario, con ningún rol gubernamental, con ninguna posesión sobre la tierra, ni siquiera con ningún sentimiento o emoción que podamos sentir a nivel humano. Tú y yo somos hijos de Dios y es lo mejor que nos puede haber pasado. Y hoy tenemos la oportunidad de ayudar a Dios, de ayudar al servicio de la obra de Dios para que muchos más vengan a la familia, para que muchos más sean parte de la obra y la herencia eterna de Dios. Así que vamos a orar dándole gracias a Dios porque su llamado viene de Él. Su llamado es para este tiempo, no es para después, no es para antes, es ahora que Dios nos llama a ser como Jesús. Y todos los que hemos hablado son modelo de Cristo. Y también hay un para qué. Y si alguno no lo ha descubierto, órele a Dios y que Dios nos dé las estrategias para saber cómo poner en sus manos todo lo que hacemos y le sirva a Él para el cumplimiento de sus planes. Y si tú eres un servidor, un líder, un pastor, alguien que le sirve a Dios en algún área, en su trabajo, en el estudio, sigue adelante porque el Espíritu de Dios está sobre ti para cumplir sus planes y ser una bendición para tu generación. Colombia, Cali y hasta lo último de la tierra sabrá que hay un Dios en los cielos a causa de la presencia tuya y mía en medio de cada una de las instituciones. Oremos y que el llamado de Dios sea para nosotros una motivación cada día de ser como Jesús. Padre, gracias por el privilegio que nos das en esta mañana de recordar quién fue que nos llamó. Tú eres hermoso, Señor, porque habiendo tantas millones de personas en el mundo, has puesto tus ojos en nosotros, así como lo hiciste en David, en Jeremías, en Pablo y en cada uno de los personajes bíblicos, Señor. Hoy lo estás haciendo con nosotros en nuestras vidas. Gracias porque tú te levantas, Señor, y nos pones en el lugar que tú quieres, Padre, para que seamos respuesta tuya en medio de esta generación, Señor. Oramos, Padre amado, para que tú hagas a través de nosotros los cambios, las transformaciones en nuestra alma, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra comunidad. Padre, que nos permitas dar testimonio, vivir conforme al Evangelio, ser reflejos del amor real de Jesús. Oramos, Señor, porque alguno está luchando con alguna situación, una enfermedad, una necesidad económica, una situación emocional o mental. Que tú lo sanes, Señor, que traigas salvación, que traigas restauración, que traigas renuevo a su hogar, a su vida, a su empresa o al lugar donde se mueve, Señor. Y que cada uno pueda cumplir el propósito por el cual nos llamaste. Hoy nos alegramos, hoy te damos gracias por mirarnos con misericordia, Señor, por amarnos, por no importarte la condición en que nos encontrábamos, sino extender tus manos de misericordia y tus lazos de amor. Gracias porque fuiste más fuerte que nosotros. Nosotros estábamos lejos de ti y tú te acercaste. Gracias porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tus misericordias. Y hoy te rogamos, Señor, que como individuos, como familia, como iglesia, como comunidad, podamos dar bendición a esta tierra. Podamos dar el mensaje de restauración y de cambio que hay en Jesús. Espíritu Santo, llena a cada uno de tus hijos en esta mañana para que seamos tu voz, para que seamos tus manos, para que seamos tus pies, para que seamos tu boca, Señor, en medio de esta sociedad. Te bendecimos hoy, Señor, y te damos gracias por llamarnos a ser como Cristo.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da hoy de poder recibir esa palabra y que es parte de esta serie de que usted y yo somos reflejos del amor real de Dios. Hoy hablamos del llamado y ese privilegio, como lo han sentido los que son llamados a una selección de su país, como es llamado aquel que le dan una beca para representar una universidad, o ese privilegio también de cuando nos dan de pronto la oportunidad de participar en un proyecto muy importante. Más importante que todo eso es que el Dios de los cielos, el creador del universo, nos dé el privilegio de servirle y ser llamados así como Jesús, para marcar diferencia en medio de una sociedad que tanto lo necesita. Bueno, agradecidos estamos entonces con Dios por el privilegio que nos dio hoy de escuchar su palabra, alimento para nuestro espíritu. En este tiempo entonces queremos recordarles algunas actividades que desarrollamos como familia entre semana. Todos los días, de lunes a jueves, tenemos nuestro devocional a las 6 de la mañana. Entonces, no se lo pierda, es por Facebook Live. Los viernes tenemos nuestra alborada de oración a las 5 de la mañana. Entonces, este es un tiempo también especial donde madrugamos un poquito más para buscar la presencia del Señor. Los sábados igual es un devocional, pero es un devocional que tiene una temática distinta y creo que ustedes ya lo han podido observar. Es un tiempo también especial y esperamos que ustedes no se pierdan el sábado este devocional. Los viernes nosotros tenemos a las 4 de la tarde con los adolescentes de 13 años en adelante una programación especial. En ocasiones se reúnen por Zoom, en ocasiones se reúnen por otros medios de WhatsApp, pero la idea es que por Zoom vamos a estar haciendo esas videollamadas a las 4 de la tarde. Esté muy pendiente de los links para estas reuniones. De jóvenes de 13 años a los 17. Y los sábados en las tardes tenemos dos programas. Tenemos a las 4 de la tarde programación para las mujeres. Todas las mujeres, independientes si tienen hijos o no, mujeres en general, nos reunimos a meditar un rato en la palabra del Señor, un tiempo especial para nosotras y también oramos por las familias. Entonces están invitadas todos los sábados a las 4 de la tarde. Ojo, mujeres, para que oremos y oren juntas por sus familias. Los sábados también, pero a las 6 de la tarde, tenemos programación para los jóvenes de 18 años en adelante. Estos jóvenes de 18 años en adelante se reúnen, a veces se reúnen por Zoom, otras veces se reúnen en Facebook, en Instagram. Hacen un live de Instagram y allí en ese momento tienen su espacio ellos pues de reflexión. Entonces la invitación es a que usted no se pierda ninguna de estas actividades entre semana. Y los domingos, como ustedes ya saben, nos encontramos a las 9:30 por esta misma transmisión de Facebook Live. Recuerde que somos la Alianza Hechos de Vida y al terminar este servicio tenemos nuestra reunión para los pequeños aliancistas a las 10:40 de la mañana para que no te vayas, sino que te conectes a través del enlace que han enviado los profesores para que nuestros niños reciban la palabra. Y nos vemos la próxima semana porque estaremos mirando el segundo aspecto de cómo ser reflejos del amor real de Dios, que es la intimidad. Dios te bendiga y que esta sea una semana de gloria de Dios para ti y toda tu familia. Amén. Bendiciones. Bendito amor.